Hola, buenos días. Vamos a empezar el journal del día de la semana. El journal del día de hoy tiene relevancia muy importante debido en que en el último año, desde diciembre del 2019 hasta la fecha, ha cobrado importancia esta patología que es la enfermedad de COVID-19. El día de hoy vamos a hablar del journal que se titula Respuesta inmune a SARS-CoV-2 y los mecanismos de cambios inmunopatológicos en COVID-19. Soy la doctora Elmaicela Fuentes Lara, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Antes de empezar, quiero agradecer a mi profesor asesor, la doctora Marisela Hernández Robles, por su asesoría durante la preparación de este journal. El virus SARS-CoV-2, conocida su enfermedad como COVID-19, ha cobrado realmente una gran importancia debido a que es un virus que tiene una alta propagación y una alta transmisión. Esto no se había observado en otros virus conocidos. Esto porque muchos de los pacientes que lo padecen, en más o menos un 20% de los casos, son asintomáticos, también por esta globalización individual de los viajes. Y también algo muy importante es la ventana de contagiosidad, que básicamente se presenta antes de que los pacientes generen síntomas. El día de hoy es por eso que les presento este journal que fue publicado en la revista de Allergy, que tiene un factor de impacto de 14.110. La fecha de publicación fue el 12 de mayo del 2020. Pero este fue uno de los artículos más citados en todo el 2020. Hasta la fecha, actualmente hasta la fecha de revisión, 243 citaciones. Hay que tener en cuenta que a partir de esta fecha, en la actualidad, han surgido muchos cambios. Sin embargo, es muy importante mencionar este journal porque cubre uno de los aspectos inmunopatológicos más importantes del COVID-19. Su autor principal es el doctor Ahmed Kurzadas Kur. Él no es médico, él es veterinario. De hecho, se graduó de la Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad de Ankara en 1998. Él realizó el doctorado de virología en la Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad de Firat y se graduó en el 2002. Fue profesor del Departamento de Microbiología en la Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad de Kirikale. Él actualmente trabaja en el laboratorio del profesor Sesmi en la Universidad de Zurich Davos en Suiza, en donde realiza básicamente estudios de investigación sobre alergia y asma. Y bueno, aquí también él empezó estudios de investigación sobre la replicación de este virus. Hasta el momento, este autor se ha citado en más de 1,447 veces y lleva aproximadamente 53 publicaciones. Y vamos a hablar acerca de los coronavirus. Los coronavirus van a ser virus que se van a caracterizar por una envoltura y una cadena de ARN, que es esta que podemos observar aquí, que tiene sentido positivo, y todos estos van a pertenecer a la gran subfamilia Corovirinae, que pueden infectar tanto mamíferos como a otros animales. Sin embargo, existen 7 que tienen relevancia clínica para los seres humanos, ya que infectan a estos. 4 van a causar infecciones muy leves del tracto respiratorio superior y son estos virus que observamos aquí arriba, que son el coronavirus 22.9E, el coronavirus NL63, el coronavirus OC43 y por último el coronavirus HKU1. Estos van a causar una enfermedad muy leve. ¿Cuáles son los que cobran realmente una importancia clínica? Estos últimos 3 que tenemos aquí abajo, ya que pueden ocasionar una enfermedad fatal o incluso desencadenar síntomas muy graves. Y estos son el MERS-CoV, el SARS-CoV y por último el COVID-19. Estos primeros que observamos aquí arriba se denominan CoV similares al síndrome respiratorio agudo no grave por las características clínicas que ya comentaba. Y bueno, ¿cómo surge el coronavirus? Realmente a estos 3 últimos coronavirus, que son los que tienen una importancia significativa, pues en noviembre del 2002
surge el SARS-CoV o síndrome respiratorio agudo severo, ahora conocido como SARS-CoV-1, porque fue el primero que surgió. En el 2012 surge otro virus que fue el MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Y por último, en el 2019 surge el SARS-CoV-2, o que causa la enfermedad de COVID-19. Todos aparentemente son zoonóticos y vienen del murciélago. Sin embargo, en el SARS-CoV-2 no tenemos un intermediario, pero se cree que fuera el pangolín. Estos brotes que surgieron en noviembre del 2002 y en junio del 2012 pudieron detenerse antes de propagar una pandemia. Y obviamente sabemos que el primer caso que se localizó de SARS-CoV-2 fue en Wuhan, China, porque se empezaron a detectar pacientes que empezaron a presentar neumonía grave. Y es ahí cuando se detectó. Fue hasta el 11 de marzo del 2020 en donde la Organización Mundial de la Salud decreta a este virus o la infección por este virus como una pandemia. Hasta la fecha de revisión, la Universidad de Johns Hopkins, que trae un reporte muy importante, reportaba más de 90 millones de casos a nivel global. Vamos a hablar también acerca de la mortalidad. Sin embargo, la importancia de este virus es que COVID-19 realmente muestra un perfil complejo y tiene presentaciones clínicas diferentes que van a variar dependiendo del paciente. En la actualidad, realmente se sabe que los pacientes infectados y los que se conocen solo pueden representar la punta del iceberg, como se muestra en esta imagen a su derecha. Lo que no estamos viendo del iceberg, todo lo que está abajo, son aquellos pacientes asintomáticos, aquellos pacientes en contacto estrecho con pacientes con COVID-19, pero que no están desarrollando síntomas. Y por último, pacientes que sí desarrollan síntomas muy parecidos a los de la enfermedad de COVID-19, sin embargo, no requieren un ingreso hospitalario ni tampoco pues se realizan un test. Por lo tanto, no son detectados. ¿Qué es lo que se sabía hasta esta fecha? Porque recordemos que es un artículo que fue publicado en mayo, es que más o menos el 20% de los casos eran casos graves y que el 6% de estos casos podrían llevar hacia la muerte. Y bueno, la tasa de letalidad se ha visto en COVID-19 que es muy alta, incluso más alta que la más reciente pandemia que fue la anterior de la influenza. Y se observó que el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la muerte fue de 18.8 días en China y 24 días aproximadamente fuera de China, mientras que la tasa de letalidad se determinó como de 3.6%. A esto en la actualidad lo que tenemos que aunar pues son los servicios hospitalarios, los recursos con los que se cuentan y la atención inmediata del paciente. Y bueno, estos son los casos de muertes hasta la fecha de revisión, que fue hace aproximadamente una semana, 2 semanas, que fueron actualmente las muertes globales se reportan en más de 2 millones, siendo Estados Unidos el primer lugar con más de 415,000 muertes, seguido de Brasil, India y en cuarto lugar tenemos a México. Pero bueno, los coronavirus que son diferentes al SARS solo van a representar del 10 al 30% de los casos y esto se ha visto que van a afectar solo infecciones del tracto respiratorio superior. En adultos lo que se ha presentado es que es una enfermedad leve con resfriado común y que no va a causar mayor problema. En los niños alérgicos muestra un curso leve similar, que básicamente no hay diferencia entre los niños alérgicos y no alérgicos. Pero en quienes sí va a tener una gran importancia, sobre todo los coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2, en pacientes que tengan condiciones previas o factores de riesgo. Los casos con una condición previa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o complicaciones como neumonía bacteriana secundaria suelen ser pacientes más graves y los factores que más se han asociado a desarrollar una enfermedad grave son enfermedades como hipertensión, la obesidad, la diabetes, la enfermedad pulmonar crónica, el tabaquismo que se encuentre activo y también una edad más avanzada. La obesidad también
es otro factor. ¿Por qué? Porque puede fallar básicamente las respuestas inmunológicas, como lo veremos a continuación. Y bueno, a partir de esto de que existe una gran variabilidad entre pacientes, de cómo a algunos les va leve, cómo a algunos les puede ir grave, se necesita una comprensión de esta inmunopatología más que cualquier otro patógeno. ¿Por qué? Porque COVID-19 se ha convertido en una enfermedad con alta mortalidad y morbilidad en muchos de los países. Y vamos a hablar de este virus, que es un virus que se caracteriza por tener pequeñas espículas o proteína spike que van desde la membrana hacia la superficie y le da esta especie de corona solar. De ahí que los coronavirus reciban el nombre de coronavirus. Y vamos a hablar ahora de esta estructura. Está formada por una membrana lipídica, que es esta que tenemos a continuación, pero también tiene 4 proteínas estructurales, que son la proteína de la nucleocápside, que es esta que tenemos así, que se enrolla junto con el ADN y forma una especie de collar aperlado, la proteína spike o espícula, la proteína de membrana o M y la proteína de la envoltura o proteína E. Y en muchos de los coronavirus también vamos a tener la hemaglutinina esterasa. Y bueno, ¿cómo es este ciclo de replicación viral y cómo infecta a las células? Pues aquí lo vamos a ver. Tenemos que este es el SARS-CoV-2, el virus SARS-CoV-2. Esta es la proteína spike, espícula o proteína S. Y vamos a ver que esta es la célula a la que va a infectar. Déjenme poner una flecha. Ok. Tenemos aquí básicamente que esta proteína, la proteína S, es la que le va a permitir adherirse a la membrana mediante unos receptores de superficie. En este caso, el que tiene mayor especificidad por él es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es esta que observamos aquí. Sin embargo, necesitamos de la ayuda de un cooperador para que este virus ingrese a la célula y lo vamos a hacer con esta proteína transmembrana de serina tipo 2. Una vez que se une es el SARS-CoV-2, tenemos que ver que esta proteína S o proteína spike tiene 2 subunidades, que es la S1 y la S2. Y es esta proteína, la proteína S2, la que va a permitir la fusión de las membranas celulares y las membranas virales, y entonces va a permitir el ingreso del virus al citoplasma. Una vez dentro del citoplasma, lo que va a pasar es que se va a liberar el ARN del virus, que recordemos que es un ARN de cadena positiva, se va a ir hacia el ribosoma y va a empezar el proceso de replicación y de traducción. Recordemos que es una cadena de sentido positivo. Posteriormente se forma un RNA de sentido negativo, pero para formar de nuevo subgenomas y genomas tiene que haber una cadena positiva. Se forma la cadena positiva y esta es la que nos va a dar origen pues a los subgenomas y a las proteínas de superficie, que son, ya vimos, la proteína spike, la proteína de la nucleocápside, la proteína de la membrana y la proteína de la envoltura. Pero también esta que es la nucleocápside, pues obviamente no es de superficie celular, sino que se va a ir hacia adentro de la célula y se va a mezclar junto con el ADN. Recordemos que la proteína N se mezcla con el ADN y le da esta forma de aperlado. Mientras que las proteínas de superficie se van a ir al retículo endoplásmico y posteriormente van a pasar a este compartimiento intermedio del retículo endoplásmico o de Golgi para posteriormente irse al aparato de Golgi e iniciar el ensamblaje de este virus. ¿Cómo va a salir al exterior? A través de un proceso de exocitosis mediante vesículas, y es así como el virus sale de la célula para infectar a otras células y se reinicia este ciclo viral.
También lo que se ha visto en COVID-19 es que la inmunidad entrenada o la respuesta inmune innata, que es esta memoria inmunológica en el sistema inmunológico, puede afectar la propagación y la intensidad de ciertas infecciones. La patogenicidad de COVID es compleja y su virulencia se asocia de manera adicional a la activación de la familia de receptores tipo NOT. También a la activación del inflamasoma, sobre todo es que es el NLRP3, que va a permitir la producción de estas interleucinas, que son la interleucina 1 beta, la interleucina 18, que básicamente van a conducir a la inflamación y pueden ocasionar los cambios que observamos en COVID-19, como la trombosis. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante en la tormenta de citocinas. La infección por SARS-CoV-2 ya vimos que tiene un curso similar al de un virus respiratorio clásico en más de un 80% de los casos. Y realmente el curso puede ser leve a moderado e incluso autolimitado. ¿Qué vamos a poder observar? Los síntomas clásicos o comunes van a ser la fiebre, el cansancio, la tos seca, el malestar o el cuerpo cortado. Después vamos a identificar que puede haber síntomas probables por los que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, como la odinofagia, la congestión nasal o incluso la diarrea. Pero en este 20% de los casos, un poco menos, se pueden aparecer síntomas graves que pueden ser ocasionados por hipoxemia silenciosa y pues obviamente la falta de aire. Tenemos que dentro de la respuesta inmune podemos encontrar linfopenia, que hay una mayor activación de las células T, la disfunción de los linfocitos, las anormalidades de los granulocitos y los monocitos, el incremento en la producción de las citocinas y el incremento de los anticuerpos. Pues el virus también produce linfopenia, que era lo primero que estábamos observando en esta imagen. El SARS-CoV-2 pues va a infectar las líneas celulares T por medio de esta proteína, que es la proteína CD147, que va a desempeñar sobre todo un papel muy importante en condiciones hipoxémicas y que actualmente se está viendo como una línea de tratamiento de manejo para evitar la muerte celular de las células T. Y hablando de las células T, recordemos que hay dos importantes que son las células CD8 y las células CD4. Las células CD8 necesitan reconocer el péptido a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 para atacar directamente a la célula infectada. En este caso, mediante la formación de perforinas y la formación de granzimas. Pero también tenemos las células CD4, que básicamente necesitan reconocer el péptido mediante el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, generación de interleucinas, la llamada de los TH1 y mediante esta llamar a la formación de células plasmáticas que generarían la presencia de anticuerpos, que esto básicamente se presentan anticuerpos IgA, IgG e IgM. Claro, el más importante para saber que un paciente ya está generando anticuerpos que nos va a servir posteriormente, pues es el IgG. La generación de anticuerpos, pues aquí vemos que hay una fase importante de replicación viral que se produce básicamente desde el quinto día de infección, el día 0 de infección, y alcanza su máximo pico entre los 8 y los 10 días. Posteriormente tenemos que va a producirse IgM, que es la primera que hasta el momento se creía que se producía, IgA, y posteriormente entre los 10 y los 14 días vamos a tener la producción de IgG específica, que es la que nos va a ayudar para infecciones posteriores. Si recuerdan, en las primeras diapositivas les había comentado que hubo estos brotes en el 2002 y en el 2012. Y una pregunta en ese momento fue si la inmunidad que existía entre los brotes del 2002 y el 2012, pues realmente era una inmunidad protectora, que se observó que las células T de memoria específicas del SARS sí van a persistir. Persisten a los 9 y a los 11 años en ausencia de un antígeno. Ahora,
Todas las células que se detectaron, específicamente las células de memoria, contra estas proteínas estructurales que eran la proteína de superficie, la proteína de la nucleocápside, la proteína de membrana del SARS-CoV, pues eran similares, pero carecían de reactividad cruzada con el MERS. Ahora, las proteínas estructurales del SARS-CoV-2 son similares al SARS-CoV-1, pero no al MERS. Ahora, también los epítopos que se encuentran en las células T y B, que son reconocibles de una manera muy clara, van a representar un potencial muy alto para provocar una respuesta sólida de las células T o de los anticuerpos en el SARS-CoV-2 en respuesta de una vacuna mutua. Bueno, en general, aunque se identificaron ciertas coincidencias, no está claro, y no ha quedado todavía claro, si existe una función protectora. Pero que sí se ha visto, no como protección, sino como un factor pronóstico, y ahora vamos a hablar acerca de todo lo que es pronóstico, la linfopenia. La linfopenia está asociada sobre todo a casos de COVID grave y es un criterio de gravedad que sirve como un biomarcador y un posible objetivo de intervención, sobre todo para minimizar el riesgo de que un paciente avance a una enfermedad grave. La linfopenia se hizo un análisis de citometría de flujo y ¿qué se observó? Pues primero, los linfocitos CD4 que no estaban expuestos se encontraban todavía incrementados. Ahora, ¿qué pasaba con estos linfocitos T4 y los linfocitos auxiliares y los linfocitos T citotóxicos que estaban disminuidos en casos sobre todo graves? Y esto, como vimos en las diapositivas pasadas, es muy importante ya que es la primera respuesta ante una infección viral, sobre todo los linfocitos T citotóxicos que van a atacar de manera directa al virus. Realmente no hubo diferencias tanto en las células totales activadas y en las células T citotóxicas activadas. Y bueno, yo les había comentado la linfopenia en los pacientes graves. Hubo un estudio que analizó a los pacientes que estaban enfermos de manera clínica con neumonía por SARS-CoV-2. Sí, hasta la fecha, la linfopenia sigue siendo un criterio de gravedad. Ahora, en ese entonces se encontró que el 85% de los pacientes mostró linfopenia, o sea, de los pacientes graves. Y los pacientes que estaban en una unidad de cuidados intensivos tenían una mediana de recuentos de linfocitos de 800 células por microlitro, cuando lo normal, como lo clasificaron ellos, eran de 1,000 a 4,000 células. También se observó que los linfocitos en pacientes con COVID-19 disminuyen de manera gradual a medida que avanza la enfermedad y por lo tanto es peor pronóstico. También se observó que los pacientes que tenían recuentos más bajos de linfocitos tenían una enfermedad más grave y la duración de la enfermedad y de la hospitalización era mayor. Y bueno, aquí se empezó a englobar como este factor pronóstico del porcentaje de los linfocitos y sí se observó que pues esta reducción significativa y su rápido agotamiento pueden desempeñar un papel en la patogenia y va a servir a los médicos a clasificar también a estos pacientes. Los midieron en dos tiempos, que fue el primer momento fue de los 10 a los 12 días y el segundo momento fue de los 17 a los 19 días del inicio de los síntomas para ambos. En el primer momento, cuando tenemos un porcentaje de linfocitos en sangre mayor del 20%, pues esta puede ser clasificada como una enfermedad leve a moderada. Sin embargo, si el porcentaje es del 1 al 20%, esto ya es considerado grave. En el segundo momento temporal, cuando los pacientes se les tomaba las muestras y presentaban un porcentaje mayor del 20%, esto nos hablaba de que el paciente estaba en recuperación. Sin embargo, si tenemos un paciente que estaba entre 5 al 20%, ellos lo clasificaron todavía como en riesgo de presentar complicaciones. Y por último, aquel paciente que se encontraba con menos del 5% es aquel que se encontraba enfermo crítico y con una alta tasa de mortalidad. Y bueno, hemos hablado, en los últimos meses también se ha hablado acerca de la carga viral y la exposición al virus, tanto a dosis altas o a dosis bajas,
puede influir en las respuestas en los linfocitos, sobre todo la exposición a dosis altas. ¿Por qué? Porque como trabajadores de la salud estamos en riesgo, pero también pacientes que se encuentran actualmente con miembros de la familia que están enfermos o asintomáticos y propagan el virus sin saber. Esto puede causar una enfermedad grave y una eliminación viral tardía. La infección, en cambio, cuando esa dosis baja, lo que se ha observado es que puede producir una respuesta más apropiada del sistema inmunológico, tanto de las células T y de las células B, y generar anticuerpos y neutralizantes, y también la eliminación viral suele ser más rápida y pues el curso de la enfermedad más leve. Y en este esquema se los quiero, se los englobo. Las dosis bajas de este virus lo que ocasionan es una eliminación más rápida y una enfermedad más leve. Cuando estamos ante unas cargas virales elevadas o pacientes que tienen comorbilidades como las que ya observamos, podemos encontrar a estos pacientes con una enfermedad muy grave. La eliminación es más alta, de ahí también que los periodos de aislamiento con ellos son diferentes, una falla multiorgánica y por último una coagulación intravascular diseminada. Las células T reguladoras, recordemos que estas células desempeñan pues un papel crucial en la suspensión de respuestas inmunitarias excesivas y son aquellas que nos van a prevenir y controlar estas enfermedades autoinmunes y alérgicas. Pues lo que se ha observado en COVID-19 es que hay una disminución en el número de estas células y esto también pues agrava la respuesta, obviamente como parte de la linfopenia. Después tenemos la eosinopenia, que también ha sido categorizada como un factor pronóstico. Recordemos que los eosinófilos también funcionan como células presentadoras de antígenos, que se demostró en algunos virus, sobre todo virus sincitial respiratorio y virus de la influenza. Pues en pacientes que se encontraban hospitalizados, se observó que el 52.9% de los casos presentaban eosinopenia. Además de la disminución del reencuentro de eosinófilos, se va a correlacionar obviamente con pacientes más graves. Y de hecho, en pacientes que no sobrevivieron, en un estudio que se hizo en Wuhan, China, más del 80% de estos pacientes presentaban al momento de su ingreso eosinopenia. Pero ¿por qué se puede producir esta eosinopenia? Uno, pues va a ser el resultado de un agotamiento inmunológico. También es que las respuestas de tipo 1 están continuas y potentes y antagonizan obviamente la respuesta de tipo 2 y por lo tanto los eosinófilos no salen. Pero hay también una inhibición de la salida de los eosinófilos de la médula ósea y esto es porque hay una expresión reducida de receptores de quimiosinas y factores de adhesión. La apoptosis también directa de los eosinófilos, sobre todo porque es inducida por interferones de tipo 1 durante la infección aguda y por último el bloqueo de la eosinofilopoiesis. Y siguiendo con los CD8, bueno, ya les expliqué un poquito de esto, pero también aquí clave importante son los neutrófilos que junto con los CD8 van a actuar de manera directa atacando las células infectadas mediante la formación de perforinas y de granzimas. Las células CD8, que estas también, atacan de manera directa, pero también pues pueden formar células T de memoria que nos van a ayudar a combatir posibles infecciones. Y recordemos que son fundamentales para la eliminación de cualquier virus. Y en este virus pues no es la excepción, pero vemos que hay una linfopenia que puede ser agresiva y estas también se encuentran disminuidas, lo que va a ocasionar que las respuestas antivirales pues se encuentren disminuidas y favorecer la propagación de este virus. Si vemos, la linfopenia nos va a causar CD8 disminuidos, los NK disminuidos, las células CD4 disminuidas y los linfos B también se van a encontrar disminuidos. Algo que surgió también cuando surgió el coronavirus, de lo que no voy a hablar mucho porque todavía faltan muchos estudios para observar si realmente esta terapia funciona, es que existen más de 1 millón de pacientes que se han recuperado hasta el día de hoy por
coronavirus. Y entonces el suero convaleciente se puede utilizar para inmunización pasiva, para tratamiento o prevención. Recordemos que el plasma de un paciente, el plasma convaleciente, pues se extraen estos anticuerpos, agua y proteínas con la finalidad de transfundir al paciente para esperar una reacción. Solo hay que considerar que en el paciente que tiene una alta carga viral con una neumonía muy grave, el suero convaleciente, recordemos que va a tener pues anticuerpos, pues lo que queremos es que sean IgG, ¿no? Pero van a ser IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Y específicamente estos tres primeros activan el complemento. Y si lo activan, pueden generar una destrucción tisular masiva y aumentar la destrucción. Por lo cual las terapias se están dirigiendo solamente a utilizar IgG4 que no tiene activación sobre el complemento. Y ya que estamos hablando de los anticuerpos, vamos a hablar acerca de qué nos dicen estas interpretaciones de la fase de la enfermedad. Vamos a hablar de la PCR, la IgM y la IgG. Cuando obviamente tenemos una PCR, una IgM y una IgG que se encuentran negativas, entonces hablamos de un paciente que se encuentra en riesgo porque no se ha infectado. En cambio, si detectamos una PCR positiva pero no hay anticuerpos, entonces nos podemos encontrar ante una especie de fase preclínica, es decir, antes de que se generen los primeros anticuerpos, que son los IgM, y más o menos esto es antes de los 7 días. Pero si tenemos una PCR positiva y una IgM positiva, eso significa que hay una fase aguda de infección que ya más o menos va entre el 7 al 10º día. Si únicamente tenemos una IgM positiva, entonces también estamos ante una fase infecciosa todavía. Si la IgM y la IgG está positiva, pues es una fase activa, pero que probablemente ya lleva más de 14 días, por lo cual todavía no se detecta ya no se detecta el virus. Si todas están positivas, pues es una fase activa de la infección, pero ya tenemos estos anticuerpos y probablemente sea de buen pronóstico. Cuando tenemos una PCR positiva y una IgG positiva, también podemos hablar de que puede haber una fase final de la infección o que el paciente ya se encuentra recuperado, porque recordemos que en los últimos estudios lo que se ha visto es que como la PCR solo detecta el virus y partes del virus, por así decirlo, aunque ya la persona no sea infecciosa, puede seguir detectándose hasta por 3 o más meses. Ahora, si solo tenemos la IgG positiva, significa que ya es una infección pasada y que está curada. Hasta el momento, no es aconsejable repetir pruebas cuando el paciente ya se confirmó, sino únicamente seguir las recomendaciones de aislamiento, ¿no? En pacientes que son pacientes no graves que cursaron con una enfermedad leve, el aislamiento se recomienda por 10 a 14 días y en pacientes que son considerados que tienen algún inmunocompromiso o en quienes el COVID fue grave, se recomienda un aislamiento de hasta más de 21 días. Y vamos a seguir con los factores pronósticos, en este caso los reactantes de fase aguda, que bien son factores marcadores de diagnóstico, pero también son predictores en el resultado de la enfermedad, tanto en humanos como en animales. Entonces, se observó que en la mayoría de los pacientes que tenían infección con SARS tenían niveles elevados tanto de PCR, ALT, LDH y creatinina. Esta gráfica es una gráfica de pacientes que se encontraron infectados con MERS-CoV, en donde el 29% se encontraban sin neumonía, el 42% presentaban una neumonía sin insuficiencia respiratoria y el otro 29% de los pacientes presentaron una insuficiencia respiratoria. Se observó que el aumento en los niveles de PCR representó también un factor predictivo para el desarrollo de una neumonía y la insuficiencia respiratoria. Entonces ya vemos que ya tenemos la linfopenia, leucinopenia y ahora la PCR como factores pronósticos. Lo que también se observó es que en 140 pacientes hospitalizados con COVID-19, aclaro, hasta esa fecha, porque la fecha de publicación fue en mayo, ahora, los niveles más altos de dímero D, PCR y procalcitonina se encontraban elevados en pacientes graves versus aquellos pacientes no graves y los niveles más altos de neutrófilos, dímero D, BUN y creatinina
se encontraron más altos en aquellos pacientes que no sobrevivieron versus aquellos pacientes que se recuperaron. Y estos son algunos de los reactantes de fase aguda que nos pueden, que cambian en el COVID-19, pero sí se ha observado que el aumento de la PCR ha representado un factor predictivo para el desarrollo de una neumonía e incluso insuficiencia respiratoria. La evaluación general de los reactantes de fase aguda se correlaciona con niveles más altos y pues mayor gravedad. De aquí todos se van a elevar, excepto la albúmina, que si bien también sirve como un factor predictivo, pues esta va hacia la baja, a diferencia de todas que son la PCR, la procalcitonina, la interleucina 6, el BUN, la creatinina, la LT y todas las que observamos aquí. Y ya vamos a hablar acerca de esta tormenta de citocinas que todo el mundo ha escuchado en el último año. Realmente vimos que el 80% de los pacientes van a cursar con una enfermedad leve y moderada y en una semana más o menos los pacientes empiezan a recuperarse, pero algunos pacientes van a desarrollar neumonía y incluso enfermedad más grave, incluso mortal, y esto puede ser ocasionado por esta tormenta de citocinas que se presenta aproximadamente entre el 10º día. Octavo, 10º día ya podemos ver una respuesta inflamatoria marcada. Tenemos esta en la primera semana que ocurre que los pacientes pueden cursar con un cuadro leve y puede ir hacia la recuperación o puede avanzar hacia una neumonía localizada que va a conducir a una inflamación diseminada. Los pacientes se pueden quedar ahí, recuperarse o incluso avanzar hacia esta tormenta de citocinas, asepsis, coagulación intravascular diseminada, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y una falla multiorgánica. ¿Qué va a pasar? Que tanto en esta fase como en esta fase podemos encontrar que los pacientes pueden progresar a infecciones bacterianas secundarias y esto puede empeorar el pronóstico de estos pacientes. Y en este cuadro que encontré en la web, me gustó mucho porque habla acerca de las fases de la enfermedad, ¿no? Que la divide en 3 fases, ¿no? Los días de evolución versus la gravedad contra los síntomas. En la fase temprana, que aquí es donde se puede encontrar la mayoría de los pacientes, pues presentan una fiebre, una tos, dolor de cabeza, pueden incluso estar asintomáticos. Y posteriormente, esta es la fase de replicación viral, pero ya vemos que en la fase 2 y en la fase 3 puede iniciarse esta fase de periodo de inflamación. Y es ahí en la fase 2 donde podemos tener disnea, la hipoxemia silenciosa y pues básicamente esto. Y en la tercera fase, lo que ya vimos, pueden evolucionar a una coagulopatía y pues más inflamación y en estos pacientes la mortalidad es muy elevada. La tormenta de citocinas se va a caracterizar por tres puntos: una inflamación sistémica, una insuficiencia multiorgánica y la hiperferritinemia. La tormenta de citocinas es inducida por la activación de un gran número de glóbulos blancos y puede ocurrir no solo en la enfermedad de COVID-19, sino también puede ocurrir en otras enfermedades infecciosas y otras enfermedades no infecciosas. Entre los ejemplos que más se mencionan son la sepsis, ébola, traumatismos cerrados, fiebres hemorrágicas o incluso secundario a otros fármacos inmunoestimulantes. Aquí también, como ya vimos en unas diapositivas pasadas, la activación del inflammasoma también es un papel importante en la patogénesis y la interleucina 10 parece que es importante, puede estar tratar de controlar esta respuesta inflamatoria y también se va a encontrar elevada. Aquí vemos básicamente este esquema, es lo que nada más quiero que nos quedemos, es que toda esta inflamación durante la tormenta de citocinas va a producir interleucina 1 beta, que es de las más importantes, interleucina 18, pero también estas interleucinas, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interleucina 8, interleucina 10, TXL10 y por último interleucina 1-Ra. Al igual que en los 3 virus que causan enfermedades fatales, que son el SARS y el MERS, la tormenta de citocinas es una característica común que se presenta en los casos graves de COVID
y es uno de los principales razones del síndrome de dificultad respiratoria aguda, porque lo que pasa es que el pulmón se empieza a llenar de agua debido a todo este problema inflamatorio. Y los pacientes suelen ser muy difíciles de oxigenar y se va a producir una falla multiorgánica, porque recordemos que los receptores de angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina, no solo se van a encontrar en el pulmón, sino que también se encuentran en el corazón, en los riñones, en los intestinos. Y de ahí que se produzca esta posible falla multiorgánica y que el COVID pueda afectar muchos órganos. Bueno, este estudio fue de 41 pacientes hospitalizados con COVID-19, en donde sí efectivamente se observaron niveles más altos de citocinas proinflamatorias, que citocinas, las que ya mencionábamos, que fueron la 2, la 10, el factor estimulante de colonias de granulocitos, la proteína inflamatoria de macrófagos 1-alfa y el TNF-alfa. Pero también se observó que sí tenían estas elevadas, pero tenían niveles más elevados de interleucina beta, interferón gamma, IP10 y MSP1, lo que sugiere que hay una hiperactivación de las células TH1, que era eso que ya lo habíamos visto y que contrarresta la respuesta TH2. Y vamos a hablar del síndrome de afección expiratoria aguda en COVID-19. Vamos a hablar del síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es esta lesión pulmonar inflamatoria aguda que va a conducir a un síndrome de dificultad respiratoria grave, que se va a manifestar como esta insuficiencia respiratoria hipoxémica, en donde en la radiografía lo que se ha observado hasta la fecha, bueno, más bien hasta esta fecha, es que habían opacidades alveolares bilaterales y una disminución de la distensibilidad pulmonar. Y esto sobre todo porque aquí este es un alveolo normal. Sin embargo, vemos que cuando hay un alveolo infectado hay mucha producción, hay daño en la membrana y esto va a favorecer que se rompa la membrana y permita el paso pues, de células inflamatorias. Bueno, esto va a ocasionar, en resumen, es todo lo que va a ocasionar un caso grave de COVID-19. Lo que les mencionaba, aquí mismo pasa la tormenta de citocinas, los neutrófilos, las células inflamatorias, y esto va a ocasionar pues el edema pulmonar. Estos pacientes suelen ser muy difíciles de oxigenar y algunos pacientes pueden evolucionar más o menos a este cuadro muy grave entre el 8 y el 10º día, que se ha visto que es cuando de repente los pacientes van bien, o sea, se detecta que empiezan con síntomas, se detectan y se ha visto que aproximadamente entre el 8 al 10 días cuando empiezan con toda esta tormenta de citocinas y es cuando ahí empieza el paciente a evolucionar a un cuadro o a evolucionar a la recuperación o a un cuadro mortal por esta tormenta de citocinas. Y bueno, aquí lo que les comentaba es que son difíciles de oxigenar. ¿Por qué? Porque está lleno de líquidos, pero también de una hemoglobina libre de células, que básicamente todo esto va a favorecer la inflamación. ¿Qué se ha visto en los pacientes que fallecen o que murieron por COVID? ¿Cuáles fueron las complicaciones? Bueno, obviamente, pues ya sabemos de toda esta respuesta inflamatoria, pero se observó que el 100% de los pacientes tuvieron sepsis, o sea, hubo una infección bacteriana. Si ¿se acuerdan que les comenté que entre la segunda y la tercera fase hay un mayor riesgo de infecciones bacterianas? Pues estos pacientes fallecen por sepsis, en el 98% insuficiencia respiratoria, el 93% se complicaron con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, el 70% con choque séptico, el 59% con una lesión cardíaca aguda, el 52% se complicaron con una insuficiencia cardíaca y el 50% con una coagulopatía y una infección secundaria. Estos fueron hallazgos en una autopsia, obviamente en pacientes que estaban diagnosticados con cáncer pulmonar, pero que pues se les hizo la prueba de COVID y salieron positivos. Se observaron entre los hallazgos inespecíficos edema, hiperplasia, inflamación focal y formación de células gigantes multinucleadas, y entre los hallazgos microscópicos un daño alveolar difuso,
el predominio de esta inflamación linfocítica y se observaron células multinucleadas y grandes neumocitos atípicos en los pulmones. Y bueno, COVID-19 es una enfermedad que vino a hacer cambios desde que fue declarado como pandemia. Vino a hacer una revolución de todo lo que conocíamos. Ahora es muy común observar entre todas las personas el uso de cubrebocas. Ya es muy raro, incluso cuando vemos a alguien que no trae cubrebocas, ya hasta lo juzgamos. Y esto es porque desde un principio se dijo que el uso de cubrebocas era importante para seguir evitando la propagación de este virus. Las medidas de distanciamiento social y el lavado de manos siguen siendo muy importantes para evitar la propagación de esta enfermedad. Sin embargo, la ventana de infección de este virus pues se presenta antes de presentar los síntomas, por lo cual no se ha podido todavía propagar. Se cree que tendremos que aprender a vivir con este virus. Actualmente estamos esperando las vacunas, cuya eficacia en algunas de las que ya se están probando, la eficacia es más del 90%, pero se tiene que tener aproximadamente el 60%, 70% de la población mundial vacunada para poder estar saliendo ya sin cubrebocas, pero ahorita todavía no. Es difícil, los autores en este artículo dicen que es difícil controlar a estos transmisores porque hay portadores asintomáticos y los pacientes que están infectados de manera reciente pues tienen este periodo de incubación. Los animales domésticos en ese momento se creía, todavía no está bien corroborado que puedan ser portadores de virus, pero representan formas clínicas que van desde casos asintomáticos y casos leves, moderados y graves. Realmente hasta la fecha todavía hay muchas incógnitas sobre COVID-19. Cada día salen nuevos descubrimientos, cada día salen nuevas cosas sobre este virus, por lo cual hay que tratar de mantenernos informados. Pero lo más importante para mi conclusión personal es que la mejor manera de evitar esta infección es la prevención. Por ahora es la prevención. Y la prevención es mantener el distanciamiento social, el uso correcto de cubrebocas y lavarse las manos de manera adecuada, ya que lo que sí se ha observado es que la principal forma de transmisión es a través de microgotas o por micropartículas. Y algo que a mí también me queda como para una conclusión es que siempre hay que seguir fuentes oficiales, ya que desde el último año han salido muchas fake news, por lo cual hay que consultar fuentes oficiales y confiables como la OMS, la CDC, otros organismos confiables, seguir las indicaciones nacionales y locales de salud pública para evitar la propagación y obviamente, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Muchas gracias.